Esta es una producción de Marta de Baile. Hablar en plata es hablar sin rodeos y con la verdad. Y es así como queremos abordar los retos y las maravillosas oportunidades con las que nos encontramos conforme quitamos hojas al calendario. Acompaña a Adriana Valladares en Hablando en Plata para descubrir cómo cuidar mejor mente, cuerpo y espíritu para vivir a plenitud esta etapa de la vida. Cada cumpleaños, mi madre me preparaba mis 2 platillos favoritos: enchiladas michoacanas y un picadillo botanero que nunca he visto en ningún lado. Era su regalo para mí. Nunca nos compartió la receta ni nos enseñó a cocinarlos porque quería que siempre fuera algo especial que solo ella nos pudiera preparar. Se rehusaba a pensar en la posibilidad de que un día no estaría y esas recetas tal vez se perderían. ¿Por qué nos resulta tan incómodo planear, pensar en preparar lo que quisiéramos que fuera nuestro legado? Y no solo hablo de lo emocional, sino también de esos preparativos prácticos que pueden marcar la diferencia para nuestra familia. Hoy intentaremos responder esta pregunta. Soy Adriana Valladares y esto es Hablando en Plata. En esta ocasión nos acompaña desde Madrid, España, Ignacio Moreno, Nacho para algunos, Ignacio para otros, como quieran, dice él. Ignacio es un emprendedor y consultor con más de 25 años de experiencia profesional y con un profundo conocimiento de modelos de negocio online. Actualmente, como cofundador y director general de Su Alma, está dedicado a servir y ayudar a las personas a crecer, a compartir, entre otras cosas de las que estoy segura hablaremos más adelante. Ignacio, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias a vosotros, Adriana, porque, como comentábamos antes, soy un apasionado del tema y me encanta hablar sobre legados, la importancia y poder compartir pues mi experiencia con todos vosotros y con todos los oyentes. Ignacio, cuéntanos, para ti, ¿qué es un legado emocional? Empecemos por ahí, ¿no? ¿Y por qué crees que es tan importante en nuestras vidas, especialmente para las personas mayores, tal vez? Bueno, pues mira, para mí un legado emocional es esa huella intangible, ¿no?, que dejamos en las personas que queremos. Y esto pues pueden ser nuestros recuerdos, historias o valores. Al final es todo aquello que nos define y digamos que queremos que permanezca con ellos cuando ya no estemos también. Entonces, el legado no es solo el legado emocional, digamos, no son solo objetos o documentos, sino que al final se trata de transmitir amor, aprendizaje y conexiones que trascienden el tiempo, ¿no? Esto es algo, además, que lo empecé a sentir, además, y me di cuenta de la importancia de esto y de lo que yo había perdido cuando mi padre falleció hace 5 años, que es cuando se produce el germen, ¿no?, en mi cabeza de por qué tenemos que empezar esto, ¿no? Que tenemos que empezar esto lo antes posible. Yo creo que para las personas mayores es especialmente importante también porque al llegar a una etapa avanzada de la vida, pues hay un deseo natural de reflexionar sobre lo vivido y compartirlo. Y es una manera de dar sentido a lo que hemos vivido, a todas nuestras experiencias. Y una cosa muy importante, que somos mucho más importantes de lo que pensamos para gente que incluso puede que ni conozcamos, que son todas aquellas generaciones venideras a las cuales hoy en día tenemos ya la posibilidad de dejar muchas cosas que les harán ciertamente felices ver, sentir y poder compartir, ¿no? Y luego, bueno, pues, ¿por qué es muy importante también en nuestras vidas? Pues porque no solo beneficia a quienes lo reciben, que casi te diría que son los que más, sino también a los que lo crean, porque en el proceso de creación de esos legados emocionales nos ayuda de alguna manera a sanar ciertas heridas, a lo mejor, o a cerrar ciclos y a fortalecer el vínculo con los que más queremos, ¿no? Y creando, pues lo que decía, algo que puede inspirar y acompañar a nuestros hijos y a esas generaciones futuras que pueden venir, y que esperemos todos que vengan, ¿no? Fíjate que ahora que lo dices, hicimos por ahí, busquen
amigos, un episodio sobre revisión de vida y el valor de voltear. Y este puede ser un estupendo complemento de eso. Ya estoy revisando mi vida, estoy viendo hacia atrás, haciendo esos recuentos. Bueno, ¿qué hago con ellos? Y yo, en mi familia sí que nos hemos preguntado en momentos, porque ya se han ido varias personas, es que decimos, ay, esta historia, ¿quién se acuerda? Oigan, ya alguien se acuerda de esto, y alguien tiene esto, y nadie, y sentimos que ¿cómo le haríamos para recuperarlo, ¿no? Entonces, va desde ese lado, pero también en esta etapa, no sé si coincides, porque tenemos más cosas que compartir. Hemos acumulado sentimientos y conocimientos y costumbres y etcétera, que podrían ser de valor para otros, ¿no? Totalmente de acuerdo. Fíjate, Adriana, que nosotros en nuestra familia ya hemos tomado la determinación. Tenemos comidas familiares de vez en cuando, unas veces con la mía, otras veces con la de mi mujer. Pero ya además, como tenemos su alma, más fácil todavía, hemos determinado que después de cada comida familiar vamos a dedicar 15 minutos en cada ocasión precisamente para recoger esas historias y que nunca más se nos pierdan. Entonces, por ejemplo, este último domingo, que estuvimos con mi madre en este caso, estuvimos grabando un pequeño vídeo donde nos contó la historia de mi bisabuelo. Y mi bisabuelo es una persona de La Coruña, del noroeste de España, médico, que se fue a hacer las Américas, ¿no? Que se decía a inicios del siglo XX, y estuvo en Cuba. Y allí cogió la fiebre amarilla. Y entonces, de vuelta, paró en Canarias, en la isla de Gran Canaria, y allí es donde conocí a mi bisabuela. Uh-huh. Y a raíz de ahí, bueno, pues toda la historia de los que venimos después. Entonces, esta es una historia que yo le había oído a mi madre algunas veces. Yo tengo una memoria horrorosa, terrible, y entonces decía, no puede ser, necesito recoger esto para además en un entorno, pues es eso, ya no es ni siquiera que se pone ella, es que estamos todos reunidos, nos grabamos eso y eso es un tesoro para los que estamos y para todos los futuros también, ¿no? Y ya no lo perdemos. Cuando te escuchaba antes de esas historias, digo, es que no debemos dejar pasar estas cosas, porque estas nos cuentan mucho de dónde venimos, de nuestros orígenes, y pueden decir además, oye, el por qué nuestra familia tuvo que emigrar, a lo mejor, ¿no? Y hay mucha, ya sabes, en España hay mucha inmigración también. En España hubo mucho de España hacia Latinoamérica, pues después de la guerra y tal. Ahora hay mucha, pues por causa de trabajo, ¿no? También viniendo a España. Yo tengo contratada en casa una persona maravillosa hondureña que cuando le he dicho, Lidia, esto te lo regalo, que se llama. Y claro, le maravilla porque le puede contar muchísimas cosas a su familia, a sus hijos de allí, que está muy lejos de ellos, ¿no? También. Y bueno, vamos a entrar más adelante al tema de cuándo es el momento para hacerlo y demás, pero también lo que sí es un hecho, o por lo menos eso es como lo percibo yo, es que nos cuesta mucho trabajo hacerlo, porque es como, no sé si les pasa por allá, pero acá hay este tema de hacer tu testamento y todo el mundo le da la vuelta, porque no quiero, porque si le sugieres a alguien, oye, ya hiciste tu testamento, ¿qué, ya quieres que me muera o qué? No, espérame, no se trata de eso, ¿no? Es como, hay como algo medio supersticioso ahí, que la gente no quiere pensar en esos términos, no quiere, no se lo plantea. ¿Por qué crees que nos cuesta tanto planear? Algunos porque somos desorganizados y ya, pero ¿por qué nos cuesta emocionalmente tanto planear o pensar en la idea de dejar un legado, ya sea emocional o material? Quizás material todavía cuesta más trabajo, ¿no? Sí. Pues la verdad es que es una realidad con la que nos hemos encontrado nosotros también al empezar a desarrollar nuestra solución, ¿no? También. Y además es un problema intercultural, digamos. Ocurre en prácticamente todas las culturas. ¿El por qué se produce? Bueno, yo creo que nos cuesta mucho planear o pensar en dejar legados porque como seres humanos pues tendemos a evitar temas que nos recuerdan... por decirlo así un poquito cursi, que decimos aquí, nuestra propia finitud, ¿no? Que tenemos un final. Pero para mí, la muerte al final es parte de la vida y lo que hay que hacer es intentar vivirla al máximo hasta el último día, ¿no? Entonces,
Pero es una realidad que hablar de legados emocionales o materiales, como decía, pues al final nos enfrenta con la idea de que no estaremos aquí para siempre, y eso es lo que yo creo que puede ser incómodo, incluso doloroso, el anticiparlo, ¿no? Y luego, yo creo que también hay otro factor, a lo mejor, que es esa percepción de que planear un legado a lo mejor es algo complicado o reservado para etapas muy avanzadas de la vida, ¿no? Cuando en realidad son cosas que deberíamos hacer en el primer momento y desde el principio. Es decir, si desde el principio construimos nuestra especie de autobiografía recogiendo esos momentos importantes, ¿no? Nos va a permitir trasladar ese legado de una manera mucho más fácil. Yo creo que también hay un tema, y es que no hay herramientas, ¿no? Al no haber habido herramientas, pues es algo que estaba como aparcado. Y bueno, pues no le hemos dado la importancia que tiene, ¿no? Y luego, bueno, como te decía, muchas veces yo creo que también es que no sabemos por dónde empezar, ¿no? Al final, el proceso de crear legados, ya sea materiales o emocionales, pues puede ser un poco abrumador, ¿no? Oye, ¿qué es lo que quiero compartir? ¿Cómo lo hago? ¿Con quién? Vale, tomo la decisión y lo quiero, pero ¿cómo empiezo? ¿Qué hay tan importante que tenga que yo que legar? Pues si ya me conocen y ya lo tienen todo, sí. También, tal vez como un poco nosotros decimos, pues no tengo nada que dejar. Pues no, claro que sí, ¿no? Todos tenemos algo que Pero que fíjate, compartir. ahí es donde te decía yo que es que no somos conscientes de lo importantes que somos para otros. Tendemos a pensar que como nosotros nos lo sabemos todos, es nuestra vida y lo tenemos muy fresco, el resto de las personas, incluso con los que interactuamos muy a menudo, lo tiene igual de fresco, y eso no es así. Es que es una realidad que no es así. Es como te contaba de las cosas, esa historia que recogimos de mi bisabuelo, yo ya la había oído, pero es que se me olvida. Entonces, para mí no es lo mismo. Y a día de hoy mi madre todavía está aquí y espero que esté muchos años. Está mayorcita y tal, y no sé. Pero el día de mañana, volver a oírlo es una maravilla, y ella no es capaz de entenderlo, ¿eh? O sea, yo al final, yo estoy en una situación intermedia generacional, ¿vale? O sea, yo tengo 50, acabo de cumplir este año. Mi padre, como te digo, falleció hace 5, mi madre tiene 80 y ha tenido una operación grave de corazón, no sé cuánto tiempo estará, espero que mucho tiempo, pero yo tengo 4 hijos adolescentes que no quiero que pierdan toda esa cosa, y yo no soy capaz de transmitírselo exactamente igual. Y es que además no es lo mismo que oigan mi voz o que vean mi imagen. Entonces esto es algo que, claro, nuestros padres, nuestros antepasados no han vivido con esa necesidad, ni se lo podían imaginar, pero yo te digo, a día de hoy esto es una necesidad que todos sentimos. Luego probablemente hablaremos de las brechas, ¿no?, que se producen, pero es eso. Todos, cuando perdemos a alguien, hay una brecha emocional brutal que se puede subsanar muchísimo con este tipo de mensajes. Yo lo pienso, yo viajo mucho, ¿no? Por trabajo, por mi situación vital, y siempre que voy soy muy emocional, ya lo vais a notar también. Entonces, voy en el avión y veo esos mares de nubes preciosos con ese sol al fondo y tal y cual. Y me pongo muchas veces muy, muy, muy tierno, ¿no? Y pienso de repente, ¿y si esto se cae? Aquí hay una brecha enorme, y dejo a mucha gente que yo querría dejarles un mensajito como diciendo, oye, mira, pues ha ocurrido lo que ha ocurrido, ¿vale? Pero yo quiero que sepas que he sido feliz en esta vida, que he hecho todo lo posible, y que lo que quiero es que ahora te acuerdes más de esto que te estoy diciendo. Lo estoy haciendo como si fuera ya real. Este mensaje que te digo, disfruta de la vida, es una maravilla. Quiere a los que tengas al lado, regala sonrisas y será todo maravilloso. Y normal que estés un poco triste ahora, pero acuérdate de mí así como te estoy diciendo ahora, Ya. ¿no? Bueno, Entonces, ya me vas a poner emocional a mí también, Ignacio, ya estás. Así que te lo digo todo desde el corazón, Adriana, ya lo vas a ver. No. Todo lo que digo lo digo desde el corazón. Pero mira, desde en esto que contabas de la historia de tu madre y lo que te contaba, etcétera, etcétera, hay un elemento que quiero rescatar que me parece muy importante. A veces pensamos en legados solamente como algo póstumo. Y no necesariamente, o sea, porque tú dijiste, felizmente tu mamá está con ustedes, etcétera, etcétera, pero ahí está, y lo comparten hoy, y lo compartirán mañana de otras maneras, etcétera, pero está hoy. Entonces, puedes ir dando legados desde ahora, son pequeñas lecciones. Y desde este lugar, ¿cuál verías tú que es la diferencia entre un legado, por ejemplo, emocional, que se hace
y se comparte, porque siempre lo vas a hacer en vida, pero que se comparte mientras aún estamos aquí, versus uno que se entrega después de la partida. ¿Cuál es el impacto de cada uno? Pues mira, yo creo que hay dos cosas. Una de ellas es, por ejemplo, quién es el destinatario. El mismo legado puede tener significados diferentes para alguien vivo o para una generación siguiente. Ese mismo, por ejemplo, te voy a poner ejemplo de uno que estaba construyendo ayer, ¿vale? Y es porque te digo, es que en Soalma hemos hecho una actualización súper gorda justo ayer y ya lo estoy editando. Ahora tenemos muy bien identificados prácticos y emocionales. Pero te voy a hablar ahora de uno emocional. Y ese emocional es, cogí el álbum de la boda de mi mujer y yo, ¿vale? De nuestra boda. Y estoy empezando a construir un legado emocional donde vienen pues haciéndole fotos a las fotos, a ese álbum de fotos y construyéndolo para nuestros hijos. Tenemos 4 de 17, 15 y 2 mellizos de 13, ¿vale? Y entonces, eso yo lo voy a compartir ya en vida para ellos. Para ellos es un legado vivo, o sea, es una parte de si no hubiera habido esa boda, ellos no estarían aquí, entre otras cosas, ¿no? Entonces es algo muy importante para ellos que además de alguna manera les hace querer vivir lo mismo a lo mejor en sus vidas, ¿no? O replicarlo, decir, oye, qué cosa tan bonita. Y a lo mejor precisamente viéndolo me van a hacer más caso a otros que estoy preparando ya, que son consejos. Yo llevo 22 años muy felizmente casado, pero evidentemente hay muchas dificultades. Ya hay cosas, consejos, experiencias vitales que estoy guardando para transmitirles para el día que ellos decidan no casarse, una pareja o lo que sea, ¿vale? Entonces, para ellos es algo con un valor claramente en vida. Pero fíjate que yo espero tener nietos. Con 4 hijos alguno me darán. Y espero conocerlos, pero no sé siquiera si los voy a conocer, ¿no? O sea, yo espero morirme de viejo, pero nunca sabes. Pero yo sé que mis nietos van a tener acceso a esto. Y entonces es póstumo, es totalmente póstumo. Pero es una maravilla. Imagínate, Adriana, que nuestros antepasados hubieran tenido estas herramientas. Podríamos entender muchísimo mejor la historia de cada uno y el origen y, como te decía antes, el por qué se toman ciertas decisiones vitales también, ¿no? Oye, ¿por qué nos fuimos a México? ¿Por qué nos fuimos a no sé dónde? ¿Por qué ocurrió esto o por qué ocurrió lo otro? Y si te das cuenta, hasta a día de hoy, más o menos, solo se conocía de los antepasados aquellos que habían quedado en los libros de historia, porque los historiadores de la época habían considerado que eran importantes o habían hecho algo relevante. De todos los demás, la mayoría de nosotros no sabemos nada, ¿no? Entonces, hoy en día la tecnología sí que nos... Y por eso también hay un cambio, o estamos promoviendo ese cambio, porque somos mucho más importantes de lo que pensamos para la gente que queremos y que para la que es relevante. Y antes no teníamos manera de dejarlo, ahora sí. Entonces, esa importancia también y el impacto, pues lo que te decía, hay mucho impacto en vida. Te he hablado de uno emocional del día de la boda, pero te voy a dar otro, por ejemplo, muy práctico. Información sobre la propiedad del piso, de un vehículo, lo que sea, que a mi mujer yo le estoy dando ya acceso, o sea, ya estoy en la parte práctica que hemos lanzado, te permite ir recopilando información muy importante sobre tu vida y determinar qué partes de eso quieres compartir con qué persona y en qué momento, ¿no? Que puede ser o ahora mismo o cuando fallezca, ¿no? Y entonces, yo con mi mujer, es que me ocurrió el lunes, me dijo, oye, ¿dónde están los carnés de familia numerosa? Porque tengo que sacar un billete de tren para ir a Barcelona y resulta que hay un descuento en España por familia numerosa, ¿y dónde está? Y hasta ahora, pues tenía que ir, buscarlo, sacarlo o buscarlo en donde yo lo tengo guardado, pero ahora ya no. Desde ayer que subí todos esos documentos en mi cuenta de Soalma y ella tiene acceso a esa caja fuerte virtual mía, eso es un legado práctico que le estoy dejando también. Bueno, vamos para a entrar... ella ahora y para mis hijos en el futuro. Después, exacto. Es que se vuelven las dos cosas de alguna manera. Claro. Y vamos a regresar a eso en un momento. Pero primero quiero que me cuentes, hablaste de las brechas, y en general te he oído hablar de que hay de las brechas emocionales y las brechas logísticas, especialmente tras la pérdida de seres queridos. ¿En qué consisten estas brechas? ¿Cómo las defines? ¿Cómo las explicas?
Mira, la brecha emocional es la que yo sufrí en su día con la pérdida de mi padre, ¿no? Que no me di cuenta hasta que faltó realmente. Y esa brecha emocional es que al final echas en falta ciertas conversaciones que al final no tuviste en vida, ¿no? Ciertas contarte experiencias, ciertas. Recuerdo que cuando falleció, pues había un álbum familiar donde él tenía fotos de cuando era pequeño y yo no era capaz de reconocer en algunas fotos quién era él o quiénes eran otros que al final era parte de la familia. Y dices, es que se me está perdiendo parte de mi esencia, ¿no? Es algo además que según vamos siendo mayores, sobre todo cuando ya tienes hijos, empiezas a verle más la importancia, pero mayores no muy mayores, mayores de nuestra edad, quiero decir, ¿no? O sea, adultos y tal, que ya tenemos hijos o lo que sea, y le vemos todavía, a lo mejor esto se lo cuentas a un adolescente y no lo ve tan claro, pero lo va a ver a lo largo de la vida, porque todos pasamos por las mismas etapas, ¿no? Digamos. Entonces, esa brecha emocional es esa. La brecha emocional también es, la verdad es que a mí me habría encantado si mi padre me hubiera dejado un mensaje póstumo animándome, diciéndome algo que yo pudiera ver ahora y recordarle de una manera mucho más festiva, digamos, o mucho más su esencia, escuchar su voz, ¿vale? Entonces, esa brecha emocional que todos sentimos que nos ha ido, se puede reducir, ¿vale? Se puede reducir mucho. Fíjate que esto es algo que hablamos, estamos muy en contacto también con asociaciones de enfermos terminales, ¿vale? Por ejemplo, con ELA, ¿no? O en Estados Unidos es ALS, le llaman, que al final son gente que desgraciadamente, pues normalmente entre un periodo de 2 a 5 años van degenerando hasta que fallecen. Y hemos hablado mucho con gente que ha tenido familiares que han pasado esto y que ahora están abogando mucho porque se muevan mucho para ayudar a estas personas. Y les encanta de lo que les hablamos. Es más, como te decía, ya no por su alma. Con la mayor asociación de la de Estados Unidos, hemos desarrollado junto con ellos toda una pata de su página web de legado emocional. No hablando de su alma, porque es lo que te digo, a mí me interesa que la gente haga esto. Y decían, es que yo como familiar de alguien que perdí con ELA, tendría que haberle forzado a guardar todas estas cosas. Y me decían, porque ahora yo tengo 5 nietos. Cuando falleció mi marido, tenía 1 nada más. Y ese 1 ahora mismo ya me está preguntando sobre él. Claro. ¿No? Y los otros ni siquiera le conocieron. Pero él había podido habría tenido tiempo, ¿sabes? Y habiéndolo planificado para dejar un montón de cosas, porque de verdad que es que era muy importante, es muy importante conocer y saber, ¿no? Entonces, bueno, pues esa digamos que es la parte de brecha emocional, ¿vale? Y luego la brecha práctica. Esta es la parte, mi socia principal, Farah, ¿no? Los operativos, es una persona americana que conocí en Estados Unidos también. Y los dos, antes de conocernos, estábamos trabajando sobre esta idea del legado de una manera distinta. Yo desde el punto de vista emocional, que hemos hablado, y ella desde el punto de vista práctico. ¿Por qué? Pues ella resulta que tiene muchos familiares, ella es de origen indio, ¿vale? Y le dejaron en herencia pues unas cosas, unos familiares, ¿no? ¿Qué ocurre? No tenía nada de información práctica. Y tuvo que ir 3 veces allí para poder resolver temas de papeles y tal. Y dices, vamos a ver, si es algún familiar que le he dejado algo, suponemos que le habría gustado dejárselo más fácil también, ¿no? Muchas veces no lo pensamos. O, por ejemplo, y esto ocurre mucho con muertes sobrevenidas inesperadamente, ¿vale? En España hemos tenido hace un mes exactamente una dana que se llama, que son unas lluvias muy torrenciales en Valencia, que ha habido más de 222 fallecidos, pero ya no es solo eso, como ocurren los huracanes en México, en toda América y tal. Ya no es solo eso. Es que hay mucha gente que ha perdido, aunque no haya perdido un familiar, es que ha perdido muchísimos papeles y cosas que se han ido. Entonces, ese legado práctico que llamamos y que ayudamos a construir nos permite facilitarnos muchísimo la vida. O sea, cuando perdemos a alguien, aparte de esa brecha emocional, que es inevitable, ese dolor, ese duelo, aunque tengamos muchos almas y herramientas como esta, lo vamos a seguir teniendo, pero lo ponemos mitigar un poco, la parte práctica se puede resolver muchísimo. Y es, aparte de todo lo que tengo de dolor, si encima me tengo que enfrentar a que no sé dónde están las cuentas, no sé lo que tenemos, no sé dónde están los papeles y tal, eso añade una cantidad de estrés vital brutal. Y eso es lo que si
los legados estamos pensando en aquellos a los que queremos. Luego, estas cosas les van a facilitar muchísimo la vida. Y ese es el legado práctico, digamos, ¿no? Ya. La brecha emocional y la brecha práctica. No sé si esto que te voy a preguntar realmente tiene una respuesta, pero ¿crees que hay algo que puede hacer la sociedad para normalizar pensar en el futuro, creación de legados y superar estos mitos o estos tabús que existen en torno a la muerte? Bueno, sí, yo creo que sí, aquí hay muchísimas cosas que se pueden hacer, ¿no? Entonces, en primer lugar, yo creo que tenemos que hablar del tema con mucha más apertura y naturalidad, ¿no? O sea, en lugar de ver algo negativo o incómodo, pues enfocarnos en lo positivo, que es la oportunidad de reflexionar sobre nuestra propia vida, de lo felices con lo que hemos sido y luego de conectar con nuestros seres queridos y dejarles algo significativo. Es de alguna manera cambiar esa narrativa del miedo a la muerte, digamos, por celebración de la vida, ¿no? Entonces, es un paso lento, pero yo creo que se está empezando a hacer. Hay un montón de iniciativas, hay una que me gusta a mí mucho, ¿no? También, vamos, que me llamó mucho la atención en su día. En Estados Unidos, no sé si en México existe, yo creo que en España no me suena, que se llama Death Over Dinner, ¿no? Que son... Okay. Que lo que se trata es de organizar, ¿no? Y es gente ya con una especie de guión, digamos, que es, oye, vamos a organizar una cena donde vamos a hablar de asuntos de la muerte, ¿no? Y de qué cosas queremos, qué cosas no queremos y tal. Bueno, pues este tipo de iniciativas yo creo que facilitan mucho el que se pueda hablar de estos temas. Luego, por otro lado, bueno, pues eso, la educación y sensibilización pues tiene un papel muy importante, ¿no? Y desde temprano, yo a mis hijos, yo como estoy dedicado a esto ya desde hace unos años, pues lo tengo muy naturalizado. Y no tengo ningún problema en hablar de la muerte, ¿no? Aparte, bueno, pues me considero un privilegiado, tengo una vida cómoda, he tenido una vida muy feliz con sus cosas difíciles y sus no difíciles, pero a mí me parece que es una celebración, ¿no? La vida es una maravilla, ¿eh? Y eso es lo que intento transmitirles y decir, oye, pues si me pasa algo, como te decía antes, me gustaría dejarles mensajes para que disfruten ellos de lo que les queda, porque lo mío no tendrá solución, ¿no? Pero ellos sí, y entonces quiero que hablen de ello de una manera más, pues sin miedos, ¿no? Y luego, bueno, pues creo que desde las instituciones sí que se podrían promover herramientas más fáciles o soluciones para poder facilitar este proceso, ¿no? Yo creo que antes no había herramientas. Fíjate, yo pienso siempre una cosa, Adriana. Hay algunas iniciativas que están surgiendo, sobre todo en los últimos años, ¿vale? Pero yo creo que no había antes porque digamos que nuestras generaciones anteriores no eran tecnológicas, ¿vale? Pero nosotros ya estamos, unas generaciones, pues eso, entre 45, a partir de 45 años, 50, 60, tal, hasta 70, te diría, que sí que nos manejamos ya muy bien con la tecnología. Y hemos llegado a unos cuantos donde hemos sentido esa necesidad, ¿no? Del legado. Y por eso nos hemos puesto a pensar en desarrollar este tipo de herramientas. Entonces, yo creo que es una cosa que progresivamente sí que va a ir hacia arriba, ¿no? Sin ninguna duda, creo, y que bueno, pero que hay muchos participantes, digamos, es importante que todos desde el punto de vista de la sociedad podamos hacerlo y muy importante también los medios de comunicación. Cuando contactasteis conmigo, es que me pareció maravilloso y como os decía, yo estoy encantado de participar todas las veces que podamos en hablar sobre el legado, porque lo que más me importa es que se transmita de persona a persona y que esa cosa que tenemos los humanos que es tan diferencial, ese cariño, se transmita sí o sí. Y que cada quien lo haga a su manera, ¿no? O sea, realmente cada quien tendrá su manera, pero que por lo menos lo considere y vea esta importancia y también, bueno, aprovechar que efectivamente ahora es más fácil o podemos encontrar algunas guías que nos ayudan si no sabemos por dónde empezar y eso de suyo ya es positivo. Platícanos de Zoalma, ya la has mencionado un par de veces y es esta iniciativa por la que vimos tu involucramiento en el tema. ¿Qué es y cómo nació?
Pues mira, te cuento, te he contado un poquito cómo nació, ¿no? Que fue por esa necesidad realmente y esa experiencia vital que tuvimos dos de los socios actuales, ¿vale? Somos cuatro, un inversor, o sea, un financiero que nos ha permitido lanzar la iniciativa y luego uno que se ocupa de toda la parte tecnológica y luego los que, digamos, de alguna manera tuvimos esa experiencia vital desde el punto de vista emocional. Yo, en mi caso, cuando falleció mi padre, desde el punto de vista práctico, logístico, digamos, administrativo, mi socia Fara. Yo, en mi caso, es cuando empecé a pensar en esto, pero luego tuvimos el COVID y con el COVID todo el mundo, todos tenemos una cantidad de historias cercanas terribles de fallecimientos inesperados. Entonces ahí es donde se hizo, oye, esto realmente es muy importante. Y luego ya la gotita que colmó el vaso fue de un amigo mío que trabajó conmigo, era el que me hacía todos los logos, además de mis empresas y tal, que era también el marido de un familiar de mi mujer, falleció después de 1 mes y medio de un cáncer muy agresivo, ¿no? Y su mujer pues se enfrentó muchísimo también, aparte de la brecha emocional, que sentimos todos, la brecha práctica, digamos. Y ahí es donde dije, yo tengo que hacer esto, ¿no? O sea, mi vida, dejé la empresa de energía en la que estaba y dije, me tengo que dedicar a esto. Y conocí a Fara, a mi socia, en un foro de antiguos alumnos de la Escuela de Negocios, donde estudiamos los dos en años distintos, porque ella es de una generación más... Ella está en los 30 y yo acabo de hacer 50, ¿no? Y me encanta también porque ella es mujer, tiene una situación vital totalmente diferente a la mía. Yo soy como muy tradicional español, ¿no? La familia clásica con 4 hijos y tal. Ella es mucho más joven, es mujer, no tiene pareja y no tiene hijos, ¿no? Entonces nos complementamos muchísimo en cómo hablamos de estos temas también, ¿no? Y el caso es que nos conocimos aquí en aquel foro y pues en un corrillo de emprendedores hablamos, oye, ¿y tú qué estás haciendo? Pues yo estoy haciendo una cosa en torno a la muerte. Dios mío, qué cosa más rara encontrarte a alguien que esté trabajando exactamente en lo mismo que tú, ¿no? Y entonces vimos que lo estábamos haciendo desde ámbitos diferentes y decidimos, digo, oye, pues intentamos aterrizar la idea juntos. Y entonces pasamos un proceso de conocernos muy bien nosotros como socios de una iniciativa y después de eso ya construimos un prototipo. Hicimos muchas entrevistas en profundidad a gente que había perdido a familiares queridos y a raíz de eso, bueno, pues ya montamos el proyecto, invitamos al socio tecnológico, al financiero y constituimos nuestra empresa hace 1 año y medio ahora, el 30 de marzo de 2023. ¿Y qué es? Y así es como surge. ¿Qué es Soalma? Pues mira, Soalma es como una caja fuerte virtual donde vas a ir construyendo tu legado tanto emocional como práctico a lo largo de la vida. Y lo que te permite es saber, en esta caja fuerte virtual que es Soalma, solo vas a poner cosas importantes, ¿vale? Entonces, esos legados emocionales o esos legados prácticos que te permiten tener todos los papeles en orden o todas esas partes emocionales importantes y poder definir con quién o a quién quiero dar acceso a cada una de esas partes de mi caja fuerte virtual y en qué momento. Porque a lo mejor hay unas personas a las que quiero, pues como te comentaba antes, cosas que quiera compartir para el día en que un hijo se case, solo les voy a querer dar acceso en ese momento. Y hay ciertas cosas a las que solo querré dar acceso cuando yo fallezca. O hay ciertos documentos que ya quiero compartir desde ya con mi mujer, que mi mujer, por ejemplo, tiene acceso a toda esa parte de documentación, pues eso, de datos personales, de datos financieros, de lo que yo quiero, si algún día me pongo enfermo también, cómo quiero que se me traten, testamentos vitales, todas esas cosas. Entonces me da muchísima flexibilidad porque yo sé que lo importante está ahí y sé cuándo y cómo puedo configurar, cuándo y cómo cada una de las personas va a poder acceder a eso, ¿vale? La parte, y ahorita vamos a entrar, que me expliques un poquito cómo funciona y demás, pero la parte que me llama cuando lo describes como una caja fuerte virtual, mi primer instinto cuando te oigo, por ejemplo, en la parte emocional no tengo ningún problema y entré y vi algunos ejemplos y me inspiró para decir, tengo que hacer esto, ¿no? Hubiera hecho el video de mi mamá cocinando mis platillos que me gustaban tanto, por ejemplo. Pero pero me entra esta cosa de caja fuerte, ¿realmente estás seguro? Porque el tema de la seguridad, especialmente en cuestiones
online o cibernéticas, siempre como que da Mira, un poquito de nervio. para nosotros es una cuestión fundamental. O sea, yo soy el primero, como te digo, que tengo ahí mis cosas, será porque confío, ¿no? También en eso. Pero te digo, para nosotros es primordial porque, como te digo, es una caja fuerte virtual donde tienes lo importante, solo hay cosas importantes, realmente, emocionales o prácticas, y entonces utilizamos los mejores proveedores con las mayores soluciones de ciberseguridad. En ellas, el acceso siempre, o sea, todo es cifrado. En el momento en el que yo subo contenidos, todos se cifran, ¿vale? Y para poder acceder, solo puedo acceder yo o las personas que yo haya dado acceso en el momento en el que les haya dado, ¿vale? Y entonces, como te digo, tenemos un nivel altísimo, vamos, el máximo que se puede tener de ciberseguridad. Y además pasamos, digamos que tests anti-hackeo, digamos, regularmente. Cada vez que hacemos una actualización, ahora pasaremos la última es de septiembre, digamos, ¿no? Pero continuamente estamos pasando nueva y estamos incorporando cada vez más capas todavía de seguridad. Nuestro objetivo es tener una seguridad que sea como la de cualquier banco, por lo menos, ¿vale? O sea, al final tenemos esa sensación de que los bancos aplican la mayor seguridad, pues nosotros exactamente igual. Para nosotros es capital y fundamental. Y hay una cosa adicional muy importante, Adriana, y es que para nosotros los contenidos que cada uno sube son totalmente confidenciales y privados. Nosotros nunca analizamos el contenido que un usuario sube. No ¿vale? lo ven, Entonces, no tienen acceso a él. No, ni tenemos acceso, ni lo vamos a tener nunca, ni querríamos filosóficamente, ¿vale? Para mí eso es sagrado. Para mí, entonces, nunca va a haber ninguna inteligencia artificial que, aunque diga tal, que vaya a estar dentro analizando lo que tienes para proponerte cosas. Nunca, ¿vale? Ni vendemos datos de nada a nadie sobre uso ni sobre nada. ¿Vale? Nuestro modelo no está basado ni va a estar basado nunca en publicidad, ¿vale? Okay. Y la seguridad es lo más importante para nosotros. Oye, ¿qué hablaste ya un poco de los planes que tienen para el futuro y demás? ¿Dónde encuentran, qué tan accesible es y dónde pueden buscar información o conectarse o explorar la herramienta de Soalma? Soalma, en la página web. Simplemente hay que entrar en Soalma, ¿vale? A mí me gusta decir que Soalma lo que hacemos es vincular vidas y almas, ¿no? De alguna manera. Y digamos que perpetuar nuestra esencia. Como te decía, cuando nacemos, al final el impacto que tenemos, Soalma nos permite transmitir ese impacto y lo vinculo un poquito a una película que me encanta, que tiene que ver mucho con cómo ven allí en México el Día de Muertos, ¿no? Que es la película Coco de Disney. A mí me apasiona. Entonces, ahí pues es esa tesis donde cuando alguien fallece pasa a otro mundo del cual en realidad no muere nunca hasta que ya nadie les recuerda en el mundo de los vivos, ¿no? Y entonces ese puente naranja que pintan ahí en la película de Coco, eso es lo que es Soalma, ¿no? Digamos, de alguna manera. Bueno, y lo que te decía, para acceder www.soalma.com. Ahí veis lo que se puede ver, lo que es, y es muy fácil. Tenemos un modelo freemium, ¿no? Hay un usuario gratuito que te permite crear legados emocionales y te permite también para poder probarlo. Y además la herramienta te permite compartir cosas contigo mismo. O sea que si quieres incluso probar, oye, ¿y cómo funciona esto? Y cuando comparto algo con alguien, ¿cómo se produce toda la comunicación y tal y cual? Pues lo puedes hacer contigo mismo incluso. Y te permite también ir rellenando información práctica, excepto subir documentos prácticos, ¿vale? Pero sí, eso, en los documentos prácticos, en lo emocional sí puedes subir todo tipo de cosas con un límite de capacidad, ¿vale? Pero en lo práctico, si quieres subir documentos, ahí es cuando necesitas la versión de pago, digamos. Vale. De baile.